Observación a la palabra de Dios. Evangelio según Juan, capítulo 11, versículo 45. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Amén. El domingo anterior quedamos en la parte en donde nuestro Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. Vimos que fue un milagro extraordinario, maravilloso, sobrenatural, sorprendente. Dijimos que la forma como Lázaro salió de la tumba fue algo que seguramente dejó atónitos a las personas que allí se encontraban. Y ahora lo que acabamos de observar es la reacción de las personas con respecto a este milagro. Leímos en el versículo 45 y vamos a volverlo a mirar. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Entonces aquí tenemos la reacción de aquellas personas que favorablemente vieron el milagro de Cristo y causó en ellos algo positivo. Se movió, se despertó, digamos, su fe, y por lo cual ellos realmente quedaron convencidos de que Jesús era el Cristo. Todas estas personas vimos que había una gran multitud que había llegado desde Jerusalén hasta Betania, ¿recuerdan? Lo habíamos dicho. Había mucha gente, una multitud, pero entre esa multitud hubo un grupo de personas creyentes, al igual que un grupo de incrédulos. Al presenciar el poder de Jesús sobre la muerte, sus últimos prejuicios se desvanecieron, siendo incapaces de rechazar un milagro tan evidente como el que habían acabado de ver. Entonces, de manera inconfundible, reconocen la divinidad de Cristo. Las poderosas obras de Jesús, sus enseñanzas y su persona obligan a la gente a tomar una posición a favor o en contra. La decisión es libre, pero las consecuencias son inevitables. ¿Por qué las personas que respondieron afirmativamente creyeron? ¿Por qué creyeron? Por lo que vieron. Bueno, vamos a mirar que el milagro no produjo lo mismo en todas las personas. ¿Por el poder de Jesús? Sí, por el poder del Señor, por la gracia de Dios. Podríamos decir que básicamente es eso, es la gracia de Dios. Sí, porque la misma fe es un don y es un regalo de Dios. Nosotros no creemos por sí mismos, sino creemos porque Dios nos permite creer. Pero siempre ocurre lo mismo.
frente a lo que nuestro Señor Jesucristo hace. Siempre ocurre lo mismo, siempre pasa lo mismo y así ha sido durante toda la historia. Unas personas responden en fe y los otros en incredulidad. No hay obra grande de Dios que no produzca estas reacciones. Entonces podemos pensar en qué grupo estamos nosotros, a qué grupo pertenecemos, a aquellos que responden como debe ser o a aquellos que por el contrario se endurecen, rechazan al Señor, su odio contra Cristo crece. Siempre ha sido así. Y vemos que a nuestro Señor Jesucristo lo seguían multitudes. En el capítulo 6 observamos que dio de comer a una gran multitud y que fue mucha gente la que le seguía. Pero llegó un momento en donde dejó de darles pan y empezaron a irse. Y así es en la actualidad. Muchos siguen a Jesús esperando a ver qué les puede dar. Y si no les da lo que ellos quieren, pues entonces vuelven atrás y se apartan. El Señor Jesucristo llega a los 12 y les dice: ¿acaso ustedes también se quieren ir? ¿Recuerdan que lo observamos? ¿Acaso ustedes también se quieren ir? Y ahí es donde Pedro dice: no, Señor, pero ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sí? No podemos ir a ningún otro, en ninguna otra persona, en nadie más podemos encontrar lo que tú nos das, lo que tú nos ofreces. Pero siempre pasa lo mismo ante lo que el Señor Jesucristo hace. Personas creyentes y personas incrédulas. Aún hay personas que vienen y escuchan la palabra y la palabra les incomoda, les molesta, tal vez porque les redarguye. Y si la palabra les incomoda, qué bueno, ¿no? Porque deberíamos asustarnos nosotros si es que estamos predicando si la palabra de Dios no ofende a la gente. Si la palabra de Dios no les redarguye, no les incomoda, no les molesta, ahí sí deberíamos preguntarnos qué está pasando. Porque en muchos lugares se está predicando para que la gente se sienta cómoda, se sienta agradada, para que no se ofenda. Les están diciendo: ustedes son hijos del rey, ustedes son campeones, ustedes se merecen todo lo mejor, como hijos de Dios tienen que estar con todas las mejores cosas. Eso es lo que están predicando en muchas partes, ¿sí? Pero nosotros debemos predicar la palabra de Dios de tal manera que la gente reaccione, que la gente diga: bueno, ¿soy o no soy de fe? ¿Estoy siguiendo a Cristo por una motivación correcta? ¿O estoy buscando algo que Él me pueda dar? Ese es el mensaje. ¿Sí? O somos verdaderos cristianos o estamos ahí llenando una multitud como seguramente la que había aquí, que había presenciado el milagro y estaban completamente ajenos a la persona y obra de nuestro Señor. Los que de corazón sincero y humilde reciben la palabra implantada son los que aparecen aquí. Las personas que admiten las evidencias lógicas de que Cristo no es alguien cualquiera, sino la persona en quien se debe depositar toda confianza. Y por otra parte, los rebeldes, los incrédulos, quienes por su condición moral y la maldad de su corazón permanecen inamovibles, duros e indiferentes a pesar de todo. Como ya lo hemos resaltado en varias ocasiones, el problema de las personas no es por falta de evidencias.
por falta de pruebas. El problema esencialmente radica es en la maldad y en la incredulidad en el corazón. Mucha gente no cree es por eso. No porque no hayan pruebas, porque pruebas hay suficientes, como la que tenían estos hombres acá. Habían muchas pruebas de que Jesús era quien decía ser. Sin embargo, a pesar de todo, siguieron indiferentes, reacios, obstinados e incrédulos. No son los milagros lo que necesitan nuestras almas. Tal vez muchas personas creen de una manera errónea y equívoca: si viésemos un milagro, entonces seguramente creeríamos y serviríamos a Cristo. Pero no es de esa manera que funcionan las cosas con Dios. ¿Recuerdan lo que nuestro Señor le había dicho con anterioridad a Marta? ¿Qué le dijo? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Con Dios primero está el creer para luego ver. ¿Sí? Porque muchos se quedan solamente viendo y de ahí no pasa. Y lo que estos judíos de la época del Señor demuestran aquí es que realmente se pueden llegar a presenciar grandes milagros de Dios y sin embargo mantenerse duros como piedras. Es interesante que en cada una de las resurrecciones que nuestro Señor Jesucristo obró en los evangelios, siempre había mucha gente, había multitudes. Ocurrió en el caso del hijo de la viuda, ocurrió en el caso de la hija de Jairo y también aquí, como lo observamos en la resurrección de Lázaro. Pero después de contemplar semejantes proezas y acontecimientos tan sorprendentes, ¿cómo no creer? Uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo no creer después de ver semejantes obras que nuestro Señor hace? Y aquí resaltamos la respuesta de aquellos que respondieron en fe, con una confianza personal en Cristo y con un compromiso de vida hacia Él. Tal vez se trató de aquellos hombres misericordiosos que habían ido a donde Marta y María para darles algo de misericordia, para consolarles genuinamente, y lo habían hecho de corazón. Tal vez ellos fueron los que encontraron misericordia en Cristo, mientras que los que fueron seguramente colados allí solamente a realizar el trabajo de plañideras, para ellos no ocurrió nada. Vieron lo que nuestro Señor hizo y salieron igual que como llegaron. Versículo 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Por el contexto ya habíamos observado que había disposición y predisposición. Disposición de parte de aquellos que dijeron: ¿qué maestro tan amante es este? Mirad cómo le amaba. Y predisposición de aquellos que dijeron: ¿no podía este haber hecho que Lázaro no muriera? Mientras muchos creyeron, otros salieron para donde los fariseos a dar aviso de lo sucedido. Pensemos en con qué propósito estas personas salieron de ver el milagro que había ocurrido con Lázaro a ir a donde los fariseos. Tal vez para decirle a los fariseos: uy, hemos hallado al verdadero Cristo. ¿Quiénes eran los fariseos? Los enemigos número uno de Cristo, los más enconados y acérrimos enemigos de Dios, del Señor. Es difícil pensar que solo hayan ido para dar informe a los líderes religiosos sin ninguna malicia. En vez de
convencerse y ablandarse, los hombres se endurecieron y enfurecieron, porque les irritaba ver más pruebas incontestables de que Jesús es el Cristo. Así que se apresuraron a ir a los fariseos para contar lo que habían visto y hacer notorio los progresos de nuestro Señor alrededor de Jerusalén. Probablemente lo hicieron para expresar su alarma y pedir intervención de parte de los fariseos, con la intención de que ellos fuesen movidos en contra del Señor para buscar su muerte. Y es increíble el nivel de ceguera espiritual de los hombres. Cuando aún un milagro tan poderoso como el que hemos acabado de ver no conduce a la fe. Aquí se muestra de forma extraordinaria la asombrosa maldad de la naturaleza humana. Qué gran equivocación esperar que la visión de milagros convierta a las almas. Esto no ocurre. Por eso mucha gente quiere ver milagros, pero esos milagros no sirven de nada. Habrá un momento cuando van a haber milagros extraordinarios. ¿Saben cuándo será? Cuando van a haber hombres que van a hacer descender fuego del cielo, como en la época de Elías, el anticristo. Y durante ese periodo de la tribulación y la gran tribulación van a haber milagros por todas partes, porque los que quieren ver cosas las van a ver, pero eso no significa que Dios esté allí. Eso no significa que Dios esté obrando detrás de todos esos falsos milagros que se van a ver durante el periodo de la tribulación y la gran tribulación. Mientras unos son llevados a la fe y al arrepentimiento, otros persisten en su odio y rechazo al Señor. Bien dicen por ahí que el mismo fuego que derrite la cera es el que endurece la arcilla. El mismo milagro lo presenció esta multitud. Unos fueron como cera, se ablandaron, se sensibilizaron, creyeron en el Señor, pero otros como arcilla, duros, indiferentes, incrédulos. Así que asegurémonos de tener puesta toda nuestra confianza en el Hijo de Dios, de ser sensibles, receptivos y dispuestos a lo que nuestro Salvador es y hace, de modo que reaccionemos favorablemente y con fe. Ahora, por otra parte, podemos ver que se habló mucho de la tristeza de Marta y María, pero no se dice nada después de que Lázaro resucitó de ellas. Es como si se hubiese corrido un velo y no se hubiese dejado ver su gozo. ¿Por qué ocurriría de esta forma? ¿Por qué el evangelista resaltó más la tristeza y el duelo de Marta y de María y no la reacción que tuvieron después de que su hermano resucitó? La respuesta es porque siempre se aprende más del dolor, y en medio de la prueba es cuando sale lo mejor de la fe. No se habla nada de la alegría de ellas, porque seguramente se alegraron, pero se resalta más el dolor que tuvieron, y es que es allí cuando la fe es probada como el oro, y cuando sobresale lo precioso y lo digno de ella. Versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Al recibir las noticias del maravilloso suceso que había obrado en Betania, las autoridades judías
es decir, los más enconados enemigos de nuestro Señor, los principales sacerdotes y los fariseos, se alarmaron y sintieron la necesidad imperiosa de tomar medidas para frenar el actuar y el avance de Jesús. Era imposible seguirle dejar actuando, ganando popularidad, avanzando, aceptación, sin hacer nada al respecto. Y los que primero se mencionan aquí eran los sumos sacerdotes. Generalmente eran saduceos. Era un partido político y religioso. Más o menos como los que vemos en la actualidad, ¿no? Están metidos en religión y al mismo tiempo en política. Si hay algo sucio es eso. Perdóneme si de pronto usted no comparte mi idea, pero a mí me parece que si hay algo sucio es eso. Algo vil, algo bajo. Es mezclar la religión con la política. Pero hay muchas iglesias que lo están haciendo en la actualidad. Y hay muchos pastores, entre comillas, que están codeándose con los políticos y mirando a ver qué beneficios pueden obtener y todo eso. El dinero, el poder, los intereses creados. Y esto eran los saduceos. Solamente para ellos existían los escritos de Moisés y, como ya lo hemos dicho, rechazaban la resurrección y también los milagros y lo sobrenatural. Eran los liberales de su época y a ellos pertenecía el sumo sacerdote. Imagínense, el sumo sacerdote pertenecía a la secta de los saduceos, pero gran parte del concilio era de fariseos. Entonces, ¿cómo sería esto? Eso era como un choque de poderes, porque unos creían una cosa y los otros otra. Y esos eran los hombres que componían el famoso Sanedrín judío. Ellos invistieron al sumo sacerdote con todos los derechos y los privilegios de un monarca, puesto que como dirigente provisional era quien guiaba a la nación. El sumo sacerdote era el personaje más importante. Los saduceos eran un partido aristocrático y rico, intensamente políticos. Con tal de que se les permitiese a ellos tener sus riquezas, tener su posición de autoridad, estaban dispuestos a colaborar con Roma. Imagínense, Roma era el imperio que gobernaba en aquella época. Y los judíos tenían a su Sanedrín y al sumo sacerdote que trabajaba para los romanos. Entonces, lo que el sumo sacerdote tenía que hacer era manipular al pueblo para que estuviese ahí sometido a Roma y cuidarse de que no fueran más adelante vamos a ver en el contexto que dicen, no, es que una rebelión en contra de Roma, este hombre va a hacer muchos seguidores y de pronto deciden proclamarlo rey y eso no nos conviene para que los romanos se nos vengan encima. Y tampoco les convenía a ellos porque iban a perder su puesto, iban a perder su posición, iban a perder su autoridad y todos los privilegios de los que gozaban. Sin embargo, fueron los saduceos los que tomaron las medidas más decisivas en contra del Señor. Hasta aquí hemos visto que los fariseos eran los que estaban siempre ahí detrás del Señor y que por qué hizo esto y que el día del reposo, ¿recuerdan cuando sanó al ciego? Los fariseos eran como los perros sabuesos que estaban ahí detrás de Cristo todo el momento ahí esperando a ver qué iba a hacer para atacarle, para intrigarle, tramar algo en contra de él. Pero fueron los saduceos los que se encargaron de tomar las decisiones más radicales para matar a Cristo. Ahora, imagínense cómo debió haber sido esto. Los fariseos eran estrictos en la aplicación de la ley.
Ellos eran meticulosos. Para ellos estaba la observancia de la ley de una manera exagerada. Ellos decían, no, tenemos es que cumplir la ley. Y para ellos, más importante de que Roma o que cualquier otra nación los gobernara, era el sometimiento a la ley. Eran unos religiosos extremos. Sin embargo, aquí vemos que tanto fariseos como saduceos se unen en complot para hacer daño a nuestro Señor. Encontraron un objetivo común. Estos malvados encontraron un objetivo común: hacer algo en contra de este nuevo maestro de Galilea que estaba poniendo en riesgo sus intereses comunes. Estos bandos enemigos sintieron la necesidad de unirse para actuar contra el Señor. Por tanto dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué puede significar esas palabras, esa pregunta? ¿Qué haremos? ¿Qué indica la pregunta? Y había una irritación, había una molestia. Jesús se había convertido para ellos como una piedra en el zapato. ¿Qué haremos? Nosotros perdemos el tiempo y este hombre con sus muchos milagros y señales se lleva a todo el mundo, arrastra a todos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos quedaremos cruzados de brazos? No estamos haciendo nada en contra de este Jesús quien no para de hacer señales. Necesitamos de algo eficaz para detenerlo de una vez por todas. ¿Por qué nos demoramos tanto en reaccionar? Eso es lo que significa la pregunta, ¿qué haremos? Termina el pasaje diciendo, porque este hombre hace muchas señales. Y esta confesión me pareció maravillosa, viniendo ¿de quiénes? De los fariseos, los saduceos y el Sanedrín, de los enemigos del Señor. Ellos reconocen que Jesucristo hace muchos milagros y señales. ¿Por qué debieron admitirlo? Porque era innegable. Porque todo el mundo lo había visto. Porque Lázaro caminaba por ahí y la gente podía verlo. El ciego andaba por ahí viendo. Los enfermos que nuestro Señor curó, todo lo que nuestro Señor hizo, fueron obras contundentes, innegables. Entonces, estos hombres tuvieron que admitirlo. Y que no se trataba de pocos milagros, sino de ¿qué? Muchos. Dice ahí el texto, muchos. Pero las palabras de estos hombres también los condenan. Si Jesucristo hacía muchos milagros, entonces también viene la pregunta, ¿por qué no creían? ¿Por qué no le creían? Si no eran pocos los milagros que realizó nuestro Señor, entonces ¿por qué tanto odio? ¿Por qué ahora buscar matarle? ¿Por qué no recibirle? ¿Por qué no venir a Él? A la pregunta ¿qué haremos? Tenían que haber dicho, creer de inmediato. Que el que ha obrado todos estos milagros es el Cristo de Dios. Mas no lo hicieron. Para estos escépticos e incrédulos modernos, las palabras del concilio caen como una pedrada en ojo tuerto. Para los incrédulos de hoy en día. Los enemigos del Señor estaban confesando aquí que los milagros que nuestro Señor hacía eran muchos y eran reales. Todos esos que dicen, ay, es que Jesús, el milagro que hizo fue que tal cosa, y tratan de explicarlo y tratan de negarlo, no.
Mire que aquí los mismos enemigos de nuestro Señor, los que más le odiaban y los que estaban buscando matarle, reconocen que el Señor hacía muchos milagros. Y pensemos, allí se encontraba el famoso Sanedrín, 70 eruditos, los maestros de Israel, los doctores de la ley, los que conocían las escrituras al pie de la letra. Allí estaban en pleno, reunido toda esa corte, urdiendo, conspirando, tramando cómo quitar de en medio al que hasta ahora veían como una amenaza. Casi siempre ese ha sido el proceder de aquellos que tienen poder, ¿no? Cuando a alguien no les sirve, cuando a alguien les incomoda y les estorba, ¿qué dicen? Que parezca un accidente. Es la frase que muchos utilizan. Vaya, pero que parezca un accidente, como ponen por ahí los memes de Pablo Escobar. Que se muera toda la familia, pero que parezca un accidente. Y esto era lo que estaban buscando hacer estos hombres acá. Mas no se trató de un complot humano, sino de la perfecta voluntad de Dios que se estaba llevando a cabo. Toda esa maldad, toda esa corrupción que había en ese Sanedrín, que ahora legalmente quería matar a Cristo, realmente lo que estaba haciendo era obrando según la voluntad del Padre. Interesante, ¿no? Los hombres maquinan, los hombres piensan que hacen muchas cosas, la maldad, como los hermanos de José en algún momento, que lo vendieron, lo metieron en una letrina, le quitaron la túnica y fueron al papá y la untaron de sangre y dijeron: mire, esto fue lo que encontramos de tu hijo. Que pareciera un accidente. Que pareció un accidente. ¿Sí? Ese José que tanto odio les causaba, que lo veían como el soñador, como el menos ahí, le tenían odio. Y sin embargo, al final, cuando José se encuentra en Egipto nuevamente con sus hermanos, dice: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. ¿Sí? Y todo ese mal que estamos viendo aquí en estos pasajes, todo ese mal, Dios lo encamina para bien, porque Jesucristo murió, fue a la cruz y fue allí donde nos redimió y nos salvó. Amén. Versículo 48. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Si le dejamos así, ¿qué significa? Si nosotros seguimos aquí parados mientras que Él está afuera haciendo milagros, si no adoptamos medidas más contundentes para acabar con Él, si nos limitamos a debatir, a argumentar y cavilar, pero le dejamos actuar libremente, permitiendo que vaya a donde quiera, que haga lo que quiera y que predique lo que quiera, entonces la gran mayoría del pueblo creerá lo que profesa ser. Y el entusiasmo popular traerá una revolución que arrojará a los romanos encima de nosotros. ¿Qué maldad la de estos hombres religiosos? El gran temor era que la gente creyera en Cristo y le siguiera. ¿Ah? Por eso el Señor, cuando los condena allí en Mateo 23, les dice: ay de vosotros, fariseos hipócritas, porque ni entran al reino de los cielos, ni dejan entrar a los demás.
Son una verdadera piedra de tropiezo. Les incomodaba que mucha gente creyera en Cristo. Ellos no eran salvos, pero tampoco dejaban que otros alcanzaran la salvación. Por eso en otro contexto el Señor dice a esas personas que son tropiezo para otros, les sería mejor ¿qué cosa? Una piedra de molino. ¿Usted sabe cómo era una piedra de molino? Era una piedra que se utilizaba para triturar. Era una piedra enorme, gigantesca, que se utilizaba para triturar. Entonces lo que el Señor dice es, para esas personas que son de estorbo, ¿sí?, que no dejan que otros entren al reino de los cielos, sino que son un verdadero tropiezo, a ellos les sería mejor amarrarse una piedra de esas al cuello y tirarse al mar. Imagínense cómo quedaría, ¿eh? Y eso era lo que estaban haciendo aquí las autoridades religiosas. Estaban incómodos porque la gente quería seguir a Cristo. El Sanedrín tenía que mantener al pueblo en orden, y si no lo hacían, perdían el control, perdían el prestigio, el poder y los privilegios, como ya lo dije. El temor principal de estos líderes corruptos era perder su lugar de posición. Todo lo que les mantenía eran sus intereses egoístas y su orgullo. Nunca se les ocurrió preguntarse si Jesús tendría o no la razón. No vemos que lo hayan hecho. Sin embargo, sabemos que en el Sanedrín hubo personas que tuvieron inclinación hacia Cristo, ¿no? Se habla específicamente de 3 hombres. ¿Recuerdan quiénes fueron? Nicodemo, que visitó al Señor de noche en capítulo 3. Había otro que después de muerto el Señor fue el que, José de Arimatea, y Gamaliel en el libro de Hechos de los Apóstoles, quien hace una intervención a favor del Señor ante el Sanedrín. Estos hombres no juzgaban a la luz de principios éticos, sino a la de sus propios y mezquinos intereses. Luego dice, y vendrán los romanos y destruirán nuestro santo lugar y nuestra nación. Es como si dijeran aquí, si dejamos a este Jesús así, congregará a una muchedumbre de seguidores que le proclamarán como su dirigente y su rey. Entonces nuestras autoridades romanas lo considerarán una rebelión en contra de nosotros y de su poder. Bueno, no se sabe realmente si este argumento que dan aquí es debido a la ignorancia o a la incredulidad, porque realmente las dos cosas aparecen. La ignorancia, ¿por qué? Jesús había dicho que él iba a gobernar y que iba a ser un rey y un dirigente político. Nunca lo dijo. ¿Cuáles fueron las palabras de nuestro Señor? ¿Qué decía él? Mi reino no es de este mundo. Entonces estos hombres estaban ignorando lo que realmente Jesús decía. Y por otra parte, la incredulidad, porque si ellos le hubiesen recibido y si hubiesen confiado en él como el Mesías, aquel hombre que hacía tantos milagros deliberadamente no tendría el poder suficiente para librar a su pueblo, a los judíos de Roma y de cualquier nación que viniera contra ellos. Claro que sí. Entonces ahí en esa frase, en lo que dicen, se ve reflejada la incredulidad y la ignorancia. Pero la pura verdad es que esta afirmación no es más que una excusa utilizada como arma contra nuestro Señor y como pretexto para avivar el odio y la enemistad contra Él.
Realmente a estos hombres lo que les preocupaba era que el negocio se les dañara. Alrededor del templo había una mercadería impresionante. ¿Recuerdan que en un capítulo anterior el Señor tuvo que sacarlos? Cambistas, llegaba gente de todas partes con monedas extranjeras y ellos por hacer el cambio de moneda ganaban. Gente que llegaba con animales para los sacrificios y ellos generalmente lo que hacían estos perversos era que decían no, qué pena, pero ese cordero no pasa la prueba, déjemelo allá adentro, ¿sí? Que ese cordero no sirve para el sacrificio, pero aquí le tengo el que sí le sirve, y era uno que le habían quitado a otra persona anteriormente con la misma excusa. Más o menos lo que hace el mecánico cuando usted le lleva la moto y le dice, no, esos repuestos que tienen no le sirven, pero yo aquí le tengo los que sí le sirven, que fue los que le había quitado con anterioridad. Eso era lo que hacían, imagínense. Tenían un completo negocio, un negocio. Todo eso era un comercio. Incluso algunos historiadores han dicho que se llamaban los bazares de Anás, porque todo lo que giraba alrededor del templo era un verdadero negocio. Por eso el Señor los saca y les dice: ustedes han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. En cueva de ladrones. Pero lo que estos perversos y lo que estos hombres irónicamente temieron fue lo que les vino más adelante. En el año 70 de nuestra época, Jerusalén fue destruido y el templo fue quemado, y literalmente se pasó un rastrillo sobre el templo. La ciudad fue consumida, y no fue precisamente por haber aceptado al Mesías, sino lo contrario, por rechazarlo. Qué equivocados se encuentran todos aquellos que creen escapar del juicio y del castigo divino sin confiar en Jesucristo, sin depositar en Él su fe. Están muy, muy equivocados y muy engañados si creen que van a escapar del juicio de Dios sin confiar en su Hijo. Ahora, ese concilio judío que tanto insistía en eliminar a Jesús, porque los romanos se les vendrían encima y les quitarían sus privilegios, fueron los mismos a quienes más adelante los romanos se les vendrían con todo, porque se cansaron de su testarudez. Y los pasos que dieron para salvar a su nación los llevaron a la ruina. Pensando en el templo, despreciaron al Señor del templo. Imagínense. ¿Recuerdan cuando nuestro Señor se para allí frente al templo y dice: derribad ese templo, con 3 días lo levantaré? Y la gente: ¡uy! ¡Qué blasfemia! Sí, pero el Señor no estaba hablando de la edificación, estaba hablando de su cuerpo. Derriben este templo y al 3er día lo levantaré. ¿Por qué Jesús habla de sí mismo como el templo? Porque la presencia de Dios y la gloria de Dios estaba en él, más que lo que estuvo en ese lugar. Y estos judíos aquí se interesaban más por el templo que por el Señor del templo. Por eso a ellos el Señor les dice allí, cuando se lamenta sobre la ciudad, dice: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros debajo de mis alas como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Y continúa diciendo allí, el Señor dice: vuestra casa os es dejada desierta y no me volveréis a ver hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. O sea, de ese templo en Jerusalén, de esa casa, no quedaría nada. No quedaría piedra sobre piedra. No quedaría nada. Y peor aún, la gloria
se iría. La gloria que en otro tiempo había llenado